Cuidado con las demostraciones de fuerza innecesarias, son un buen indicador de debilidad. Hola amigos, aquí su leal informador Héroes y Batallas. El día de hoy les hablaré acerca de un hecho que por su ridiculez y patetismo fácilmente podría pasar por debajo de la mira, pero que en este caso, sumado a los hechos que les mostraré, parece describir un momento crítico y de declive real dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Hace solo un par de días, un general entre comillas, y digo un, pues en Venezuela hay más de 2000 generales en servicio, más que toda la OTAN, cuya sola sumatoria de 15 de los 29 países que la conforman, pasa de los 6.100.583 soldados. Para poco menos de 250.000 efectivos, amenazó como es común a Colombia, con palabras de borracho de esquina y el temple marcial de un atracador. Sin embargo, lo que resulta especialmente notable, es el mensaje, obviando provocaciones y amenazas, que en líneas generales, se puede resumir como un: ni se les ocurra atacarnos. O lo pagarán caro. Algo bastante curioso, ya que aunque no quiero citar textualmente los términos de este presunto oficial, en algún punto afirmaba y reafirmaba cosas, que para cualquiera con algo de experiencia, dejan ver un intento desesperado de intimidar, y un miedo evidente a sufrir ataques en un punto de debilidad extremo. Algunos de los cuales, y en su mejor estilo, advertían cosas como que si entran no saldrán. O que si se atreven a venir, saldrán con las piernas por delante. Pero no como dicen los españoles, que vengan. O un vengan a ver. En todo caso, no hablamos de desafíos, ni toques de superioridad, donde siempre se tiene la confianza de no poder ser agredido, sino casi una súplica de que no los ataquemos. ¿Es esto solo la sarta de idioteces matutina de aquellos Undermenschen, o quizá esconde algo mayor, y más importante? Pues bueno, se trata de esto último. Examinemos el estado de las Fuerzas Armadas venezolanas, y entenderemos el porqué de tantas amenazas condicionadas y sospechosas. Como saben, Colombia nunca ha hecho planes de invadir otros países. Y prácticamente nunca se ha hecho notar en conflictos limítrofes. ¿Entonces? Porque el miedo a una nación que no tiene la mínima capacidad ofensiva, que no parece interesarse en política exterior, y que ya no se encuentra espoleada por un gobierno estadounidense para ser parte activa de una intervención militar. Dicho de un modo más simple, ¿por qué tanto miedo? Bueno, se trata de aquello mismo que acabó con la vida de quien sellaré el destino de su entonces país, Hugo Chávez. Hablamos de un caso avanzado de cáncer en las Fuerzas Armadas venezolanas. Y me alegra ser el primero en diagnosticarlo, con hechos, fuentes, y argumentos que cuando veas, te harán reír al ver al ejército venezolano con esta fórmula básica en mente. Si tus fuerzas se destruyeron a sí mismas, el enemigo tiene poco que hacer. Y para verlo en detalle, tenemos 5 puntos que describen el ocaso del poder militar bolivariano. El soldado venezolano, la economía y el Sukhoi, la organización y gestión interna, la meritocracia, y los generales. Comencemos con una afirmación divertida. Colombia no tiene el mejor ejército de la historia. Quizá ni aún uno de los 10 mejores, pues en 5000 años de historia militar bien documentada, hay decenas de buenos candidatos a entrar en esa lista, y algunos que pertenecen allí de forma indiscutible por derecho propio. Pero Venezuela sí que tiene el peor ejército de la historia de la humanidad. Y es que si a Colombia le hacen falta algunas campañas para entrar entre los 10 mejores, el de Venezuela sin haberse medido en el campo de batalla, ya puede considerarse como tal sin riesgo. Puesto que todo, absolutamente todo lo que puede hacer un ejército, mal o peor, Venezuela lo ha llevado a los límites de su hiperinflación, como si también quisiesen romper el límite de lo que se puede hacer mal en términos de cómo enfermar hasta el deceso un cuerpo militar. Y por cierto, antes de que te preocupes porque como dijera Napoleón, si tu enemigo está haciendo algo mal, déjalo que lo haga, no, nada de lo que mencionaré tiene arreglo posible. Y de hecho, esa es la mayor razón de declive venezolano, pues han alcanzado un punto en el que sencillamente, no hay cómo recomponer nada, ni con asesoría rusa los 365 días del año. Y un personal de consultores casi más grande que su ejército mismo. Pero hay una frase del Gran Corso que sí aplica para diagnosticar uno de los puntos de este cáncer, y personalmente agradezco a los Benes por haber hecho este experimento de qué pasa si haces todo mal, ya que podemos contrastarlo paso a paso con máximas militares que hoy en día, los ejércitos tratan de seguir al pie de la letra. Aun cuando algunas sean de hace 2300 años. Número 1, el soldado venezolano. Como saben, hubo un tiempo, en el que ser soldado en Venezuela era como ser soldado en cualquier otra parte del mundo.
más o menos la misma época en la que había algo llamado Venezuela también. Hablamos de gente que entraba al ejército, la armada o la aviación militar, bien fuera por vocación, por servicio, o como medio de trabajo. Conforme el ejército se fue politizando, los soldados, como es lógico, también fueron cumpliendo un perfil, aunque es obvio que incluso en los ejércitos de dictaduras no se le hace un escáner de las afinidades políticas a cada soldado, si es seguro considerar que tanto los oficiales, como suboficiales, y me refiero a mandos medios y bajos, correspondían en muchos casos a gentes ligadas al régimen, y que por tanto guiaban a sus soldados bajo una consigna común. La de abrazar, y ante todo proteger y perpetuar a la cúpula y los dirigentes del país. Cualquiera que haya servido en un ejército de verdad, sabe que sin importar lo que se diga, siempre hay una inclinación política dependiendo el país, a la que mayoritariamente quieren los ejércitos. Y en el caso de Venezuela, la consigna que los superiores le enseñaron a los soldados se podía resumir en un lema: patria socialista o muerte. Que aunque no era el lema de su ejército, sino una arenga de la revolución bolivariana, eventualmente se hizo el lema y el común sentir de los militares en Venezuela. Nótese cómo en los demás países, los ejércitos juran defender su tierra, su pueblo, su constitución, o morir luchando hasta quemar el último cartucho, pero en Venezuela, la doctrina principal, era que el deber del soldado era perpetuar el gobierno de izquierda en vigencia. Y ya está. Pues bueno, es interesante ver cómo esto evolucionó conforme el caos y la crisis se apoderaron de Venezuela, ya que los militares, entre comillas, fieles a su propósito ordenado, tomaron la decisión de perpetuar el régimen pese al rumbo al que estaba llevando al país. En el 2016, y ya con la crisis irremediablemente sentenciada, ser militar en Venezuela cambió, y se volvió un privilegio similar a estar dentro, o estar fuera de un castillo. Puesto que incluso con un salario progresivamente cada vez más bajo, y unas condiciones de vida miserables, los militares eran necesarios para el régimen, como es en toda dictadura, y por ende, también eran los mejor pagados y con mayores garantías entre comillas, a futuro por estar dentro de las Fuerzas Armadas. En 2018. Y con el auge de los denominados como colectivos, escuadrones de la muerte y represivos como el FAES, la situación para el militar en Venezuela pasó a otro nivel de prioridad, ya que no solo era estar un poco mejor pagado, sino ser miembro de una institución castrense, por ende a favor del régimen, y tener un arma en un estado total de anarquía, o ser un civil o disidente ahora acusado de traición. Básicamente, lo mismo que temían muchos militares en la Alemania nazi, ya que de pedir la baja o mostrar algún comportamiento anómalo, no solo podían enfrentar una corte marcial, sino recibir una visita de la Gestapo. Como tal y a 2021. El perfil del soldado venezolano es aquel que permanece en una institución, porque es el trabajo mejor pagado y con mejores garantías, y porque le da una posición de seguridad entre el caos y la desintegración total de una sociedad. En resumen, gentes sin ningún valor combativo. Si recordamos la guerra del Golfo Pérsico, donde una tropa con características similares, supuestamente de élite como la Guardia Republicana, se rindió masivamente tanto en combates tácticos como a nivel estratégico, incluso a reporteros, solo queda imaginar qué tan funcionales serán unas supuestas tropas que literalmente, tienen que comer de la basura para no morirse de hambre, y que en 2017 tras cruzarse la frontera, le pidieron raciones al ejército colombiano, el cual por algún motivo se las dio. Napoleón decía que los soldados avanzan sobre sus estómagos, es decir, que el potencial de una tropa es proporcional a su intendencia y habituallamiento. Creo que en condiciones tan miserables, es casi imposible luchar una batalla incluso en retirada. Ya que no se corta distancia a ninguna fuente de suministros. Sencillamente no hay una fuente. Y esta situación, que era lo que volvía locos a los mencionados alemanes durante la defensa de Berlín, o sea, en el último mes de la guerra, Venezuela y sus hombres deberían enfrentarla desde el día 1 de la guerra, ya con esto se acaba todo. No hay victoria posible ni con un caza de séptima generación. Pero si quieres ver cómo ni la tecnología salva a estos sinvergüenzas, y como aún quedan 2 o 3 puntos todavía más críticos que este, no dejes de ver este suculento vídeo. Puesto número 2, la economía y el Sukhoi. Antes de seguir adelante, debo advertirles que lo que diré, la sumatoria de todos los puntos en sí del vídeo, no quiere decir que en nuestra condición actual Colombia pueda invadir, o aún defenderse de una agresión de Venezuela. Ya que sencillamente no hay medios con que realizar un avance en profundidad, por mucho que lo que veamos sugiera un avance bastante más sencillo que si se hablara de un ejército en condición. Contando nosotros con el material necesario para realizar dicho avance.
Y por el plano aéreo, ya todos saben que los Kafir con radar AESA no pueden aún parar a los Sukhoi, no tanto por el número de radares, ya que 2 cazas pueden seleccionar blancos a toda una escuadra, sino porque el parque de misiles es sencillamente penoso. Y la calidad de estos 11 misiles es muy pobre de por sí para garantizar una victoria en BVR antes de que los Kafir no puedan hacer nada para salvarse a media distancia. Pero lo que sí quiere decir, es que de conseguir la superioridad aérea, y neutralizando las defensas aéreas enemigas, se puede empujar hasta Caracas sin necesidad de equipar o mecanizar particularmente el ejército. A lo sumo agregando un par de brigadas acorazadas y un parque de artillería más poderoso que el actual. O sea, que no hay que venirse muy arriba. Pero que si le hacemos 2 ajustes a nuestras fuerzas, ya pueden suplicarnos misericordia. También significa que incluso sin mejoras de nuestro lado, hace mucho que por logística esta gente no tiene cómo realizar una entre comillas invasión, sino solo una agresión local o bombardeo, ya sea con cazas o con misiles de crucero. Por lo cual, pueden dejar de hacerse la pregunta más estúpida de la historia. ¿Se puede invadir Colombia? La verdad es que cada vez que veo vídeos de genios preguntándose si se puede invadir Colombia, bostezo, ya que incluso en 2008, el ejército venezolano no contaba con libertad de movimiento ni dentro de su propia tierra. Dicho así, es hora de develar el verdadero estado de los cazas que por tanto tiempo Venezuela ha usado para amenazar a Colombia, ya fuera cuando Chávez dijo que podía volar palanquero, o con las amenazas del mono de al inicio. El cual por cierto tal vez escogió la peor fecha posible para hacer supuestas demostraciones de fuerza y bravuconerías, ya que al tiempo que llegaba la noticia de sus aullidos de Chihuahua, también llegaba la noticia de que otro tucano venezolano se había accidentado, literalmente el mismo día. Pero no solo fue aquella ridícula falta de tino, al parecer, los generales venezolanos deben elegir muy bien la fecha para hacer amenazas, ya que casi todos los días se les está cayendo un plano distinto. Fuera el C-130 Hércules que cayó semanas atrás, el Mi-35 que se estrelló aparatosamente, probablemente por fallas en el rotor de cola, el Cougar que se vino a tierra en Caracas, el Bello que se estrelló en territorio colombiano, concretamente en La Guajira, otro más también perteneciente a la Guardia Nacional, y otro más el cual acabó matando a uno de los 2000 generales venezolanos, así como los ya famosos 2 Sukhoi 30, aviones modernos y diseñados para volar a 50 centímetros del suelo sin perder sustentación, como para dar vueltas casi deteniendo el plano en el aire. También sin perderla, pero que en ambos casos mataron a ambos pilotos, como si hubiesen sufrido más una falla eléctrica que desplomó la nave sin ningún control, y sin dar tiempo a los pilotos de eyectarse. Todos estos accidentes en el período de 2 años con excepción del Su-30 de 2015. ¿Qué justifica semejante ratio de pérdidas? Si lo contrastamos con los accidentes sufridos en Colombia, al instante algo nos avisa de que la situación venezolana es anormal. Pues los accidentes colombianos tienen 2 cosas en común, siempre son helicópteros del ejército, y de cuando en cuando de la fuerza aérea, siempre sobre el área de operaciones, o han sido accidentes de un tipo de avión en concreto, los Kafir, pero nunca planos pesados, y sin mucha variedad de modelos. Sin embargo, Colombia tiene más de 220 helicópteros, de los cuales, casi todos los perdidos fueron sobre el área de operaciones, es decir, que el índice de accidentes por estadística es más alto que en las fuerzas venezolanas, y que muchos de los helicópteros siniestrados no cayeron por fallos, sino derribados, en especial en el período 2010-2018. Mientras que los planos de la FAC, son aquellos cazas famosos por sufrir fallas mecánicas, con casi 40 años de uso, y que estuvieron un año en tierra a falta de repuestos de anticuario. Mientras en Venezuela, se registran accidentes con todas las naves imaginables, muchos helicópteros, de los cuales no hay motivo de derribo posible, e incluso naves grandes e importantes como un C-130. Es decir, que el mal es generalizado, y toca todos y cada uno de los aeroplanos en un lote de naves más pequeño. Además, se puede ver un pico en el índice de precipitaciones, el cual aparentemente comenzó en 2018 y se encuentra en pleno auge. Aunque es cierto decir que probablemente, el mal venga desde mucho antes, concretamente desde 2015. Aquello no es casualidad, sino fruto de las condiciones y hechos a los que se sometió la aviación venezolana y el país en sí.
Si viste el vídeo de cuánto cuestan los 23 principales cazas de Rusia y la OTAN, recordarás que mencioné que el Su-30 de capacidades reducidas que compró Venezuela era muy barato, si se compara por ejemplo con un F-15, un F-16C, y casi un obsequio si se compara con los costosos Rafale o Tifón. Pero, que a pesar de este precio relativamente módico de 40 o 50 millones, al menos en la versión MK2, que no la MKI de 80 millones, el costo por hora de vuelo era casi más caro que el de los bimotores europeos, y mucho más que el de los estadounidenses, básicamente, unos $40.000 por hora de vuelo, gracias a los monstruosos motores del Su, que desarrollan en velocidad de crucero, el mismo empuje que los del Rafale en postcombustión. Y que en postcombustión, duplican lo de cualquier caza en servicio de este lado del mundo, con unos descomunales 122 kN, y estamos hablando de cada motor, casi 55.200 libras de empuje. Multipliquen eso por 24, y pónganlos a funcionar desde en 2008 hasta el 2014, punto en el cual comienza la crisis venezolana. Básicamente, todo encaja perfecto con el inicio de la fatalidad venezolana, y es aquí donde el Sukhoi se vuelve contra sus dueños, pues si antes era una buena arma de amenaza, hoy es aquello que por mantener medio vivo debilita y progresivamente acaba con los demás planos de la aviación venezolana, los cuales consumen solo una fracción, pero deben de ser desahuciados para mantener vivo el Sukhoi. Con esto dicho, el régimen de Venezuela puede sacar si quiere otros 400 millones de donde no tiene para comprar más Sukhoi, pero aquello solo haría más imposible operar siquiera el número que les queda, y no hablemos de los estragos que aquello provocaría a nivel general. Con esto dicho, Venezuela parece ahora un adicto que quema su mundo para adquirir una necesidad específica. Y no el pandemonio de armas combinadas que ante un ejército vacío, parecía tan fuerte hace década y media. Cuesta creerlo, pero aún con un inventario de soldados sin potencial combativo y máquinas desahuciadas, todavía quedan 3 puntos que son más graves incluso, y los cuales por suerte confluyen tanto, que se pueden describir como uno solo: administración y gestión, meritocracia y ascenso sin sentido. Como ya saben, las dictaduras tipo Corea del Norte o Arabia Saudita están completamente a merced de sus ejércitos, que deben aceptar funcionar como una máquina represiva y de guardia personal, y ya no como un ejército nacional, salvo si el enemigo a batir es un enemigo personal del dictador de turno. Así pues, los militares de bajo rango, entrenados así por los mandos medios, están capacitados en tareas represivas, de supresión de manifestaciones y coacción de civiles. O en un plano exterior, para amenazar y hacer fieros a países con ejércitos más débiles, pero sin poder siquiera ejecutar un verdadero ejercicio militar, que en su caso no son más que grandes congregaciones de milicias, personal militar y paramilitar, y el equipo más amenazante y vistoso que tengan, pero que ni siquiera se mueve o recrea ningún tipo de movilización o maniobra realmente. Siendo el verdadero centro de tan ridículas concentraciones, por ejemplo, el mostrar a ancianos y enanos armados con fusiles, pretendiendo con eso mandar el mensaje de que hasta el último civil protegerá a Maduro. Con esto dicho, es claro que ni a nivel operativo, táctico, o estratégico, y aún peor, no a nivel administrativo y de gestión, los militares venezolanos sencillamente no tienen idea de cómo comportarse como ejército. A esto súmenle la meritocracia, pues para convencer a un ejército es necesario dar algo a cambio, ejemplo sueldos mejores o armas modernas, pero en el caso de Venezuela, ya solo se puede mantener el régimen dando promociones más falsas y sin sentido que las que puedes ganar en Tanque Online, y con ello convencer a los militares de ser fieles. ¿Que cuántos oficiales es necesario promover a rangos insospechadamente altos para mantener en pie su dictadura? Básicamente entre 2.000 y 3.000 generales. LOL, incluso más almirantes que la US Navy y la Armada rusa combinadas, para dirigir la flota del óxido y la vergüenza. Y es así como en posiciones inferiores, se delegan labores a auténticos civiles sin educación básica, que se estrellan contra un medio estratégico en unos ejercicios de intimidación, como que al final se tiene el opuesto a las purgas de Stalin, ya no quedarse sin generales, sino nombrar hasta el barrendero general, y así decir el chiste que si lo escucharen Gengis Khan o Alejandro Magno, se caerían del caballo de la risa. Si tu ejército es tan basura que cada vez que intenta intimidar a alguien sufre un accidente, ¿cómo le iría entonces en una guerra? Sencillamente, el peor ejército de todos los tiempos, tan malo que sin ir a un combate de 1 contra 1 se ganó tal título, y ahora ni más ni menos que enfrente de los dioses de la guerra, a la espera de 2 mejoras que son todo lo necesario para castigar su deshonra.